Como dijimos en el vídeo anterior, nuestro objetivo en esta estética trascendental va a ser estudiar esos principios a priori de la intuición sensible, que es la representación que va a ser más importante en esta ciencia de la estética trascendental. Recordemos lo que significa intuición sensible. Por un lado, intuición es una representación con una referencia inmediata a las cosas, y sensible es un adjetivo que colocamos en una representación que se origina en la sensibilidad. Es decir, nosotros tenemos diversas representaciones que refieren a otras y tenemos esa sensibilidad, que es una facultad que nos proporciona representaciones. Y resulta que esa sensibilidad nos proporciona de esa multiplicidad de la intuición sensible, esa multiplicidad de la intuición, que nos va a permitir referirnos a cosas por medio de esas intuiciones sensibles, precisamente porque hemos dicho que la sensibilidad nos va a proporcionar información, y si entendemos que esa información tiene algo de valor, tiene algún tipo de referencia a algo, tenemos que entender que esa información la podemos contemplar como, de alguna manera, una intuición. Y es por ello que hemos concluido que tenemos que estudiar la intuición sensible cuando estudiemos los principios a priori de la sensibilidad. Antes de empezar a hablar de esos principios a priori de la intuición sensible, permítanme introducirles lo que denominamos nociones modales de reflexión. Estas nociones modales de reflexión son unas nociones, unas concepciones que nos permiten, dentro de una representación, distinguir dos elementos distintos. Por un lado, la forma, es decir, la condición de posibilidad o la condición necesaria, y por otro lado, la materia o la condición de actualidad o efectividad. Es decir, dada una representación, vamos a distinguir aquello que hace a la representación posible, esa esencia de la representación, y por otro lado, eso que es meramente contingente, eso que es pues una mera presentación o una mera muestra de esta representación, pero que realmente no es condición de posibilidad de la representación, podríamos eliminarlo, podríamos cambiarlo, y que es meramente esa materia, esa condición de efectividad, es como la presentación se nos da de hecho. Un ejemplo de esta distinción entre materia y forma que voy a poner es cuando hablamos de un juicio hipotético. Por ejemplo, cuando decimos si llueve, entonces me mojo, ¿cómo podríamos distinguir aquí la materia y la forma? Entendemos que aquí la materia serían los juicios antecedente y consecuente, es decir, cuando decimos llueve o cuando decimos me mojo, eso sería el contenido, sería la materia del juicio hipotético, pero esto podríamos perfectamente cambiarlo y seguiría siendo un juicio hipotético. Podemos seguir formulando un juicio hipotético. Lo que prevalece, lo que es la condición de posibilidad, es la forma del juicio hipotético, que viene dada por esa estructura genérica que hemos expresado alguna vez como si P, entonces Q. Por lo tanto, en este juicio hipotético hemos distinguido la materia de la forma. También, por ejemplo, si hablamos de un triángulo, podemos ver, se nos puede presentar un triángulo rojo, un triángulo azul, un triángulo con un dibujo dentro, pero entendemos que realmente la representación de triángulo no necesita presuponer todo este contenido, toda esta materia en la presentación de la representación. Entonces podemos distinguir esa materia, ese color del triángulo, de lo que sería la forma, que es el triángulo abstrayéndonos del contenido que éste tenga. Esto, aunque puede parecer un poco difícil, no es más que una distinción que vamos a plantear de momento in abstracto, y más adelante vamos a ir concretizando cómo vamos a tratar esto de materia y forma. Por el momento, recordemos que estamos hablando de esa intuición sensible, de esa información que nos llega por medio de la sensibilidad, por medio de los sentidos. En este caso, vamos a distinguir en esa intuición sensible también una materia y una forma. Por un lado, definimos morfé como esa forma o esa condición de posibilidad de la intuición sensible. Es decir, dada una intuición sensible,
vamos a distinguir aquello que es necesariamente perteneciente a esa intuición sensible y aquello que, pues de hecho, se da en esa intuición sensible, pero podríamos perfectamente concebir que se diese de una manera distinta. Lo que necesariamente debe estar presente en esa intuición sensible es lo que denominaremos el morfé, o sea, la forma de esa intuición sensible. Y lo que no va a estar necesariamente presente en esa intuición sensible, o sea, la materia, lo denominaremos sensación. Es decir, sensación va a ser la materia o condición de actualidad de una intuición sensible. Un pequeño lema que podemos sacar solamente con cómo hemos planteado estas definiciones es que, dada la definición de morfé, al ser esa condición de posibilidad de una intuición sensible que sí o sí tiene que estar presente en toda intuición sensible, es que el morfé de una intuición sensible tiene que ser a priori, ya que al estar sí o sí presente en esa intuición sensible, no es que vayamos a la experiencia en busca de una intuición sensible concreta a encontrarlo. Eso sería una muestra efectiva de que ese morfé está ahí. Pero realmente el morfé lo presuponemos en todo momento, es la condición de posibilidad de la intuición sensible. Por otro lado, la materia, la sensación, sí que se nos puede dar a posteriori. Pues yo puedo tener una intuición sensible donde haya distintas sensaciones que perfectamente podría cambiar y eso no me impide seguir hablando de intuiciones sensibles o no me impide concebir intuiciones sensibles distintas. Algunas sensaciones, por concretizar un poco más a qué nos podemos referir con esa materia de la intuición sensible, son las siguientes: el color, el sonido, el calor, el frío, el tacto, el dolor, el olor, el sabor dulce, el sabor salado, etcétera, etcétera. Todo esto, de alguna manera, también podemos denominarlo esa materia trascendental, esa información que nos llega por los sentidos. Pero realmente, que una intuición contenga, por ejemplo, el color rojo, es totalmente contingente, simplemente nos es dado a posteriori. Podría concebir de manera, sin ningún tipo de problema, que una intuición sensible, en lugar de contener el color rojo, contenga el color azul o no contenga ningún color y en su lugar contenga un sonido. O en lugar de un sonido contenga una sensación como puede ser un dolor, una sensación de calor, de frío. Todo eso son distintas sensaciones que son totalmente contingentes y vienen dadas a posteriori. Es, de hecho, lo que entendemos realmente por a posteriori, como que nos viene dado por esa materia, pero que perfectamente podríamos considerar que esa materia estuviese configurada de una manera distinta. El morfé, por otro lado, vamos a tener que presuponerlo en todo momento. Ya llegaremos más adelante a ver exactamente qué va a ser ese morfé de la intuición sensible. Definiremos una representación empírica, o sea, el adjetivo empírico va a ser un adjetivo de una representación que va a referir a las cosas por medio de una sensación. Es decir, siempre que yo me pueda referir a cosas o a objetos y necesite una sensación para ello, cuando digo, bueno, tengo que presuponer, para por ejemplo hablar de una casa roja, tengo que presuponer el color rojo. Entonces, esa representación, esa concepción de la casa roja, necesariamente va a tener que referir al objeto, a la cosa, por medio del color rojo. Necesito presuponerlo, por lo tanto es una representación empírica. Defino representación pura como aquella que no presupone ninguna sensación. O sea, una representación pura es esa que no necesita en ningún momento acudir a ninguna sensación, ni calor, ni frío, ni rojo, ni azul, ni sonido, ni dulce, ni salado, ni ninguna de ese tipo, para poder funcionar, para realmente tener esa representación. No necesitamos presuponer ninguna de estas sensaciones. Un lema que podemos sacar de esta definición de representación pura es que toda representación pura debe ser a priori, ya que para ser a posteriori tendría que presuponer algún tipo de materia, algún tipo de sensación, y entendemos que al no presuponerla de ninguna manera, pues tiene que ser una representación a priori. No hay ninguna sensación concreta a la que podamos acudir para reconstruir esa representación pura. Ya podemos definir intuición empírica, ya que
Las intuiciones son otras representaciones que refieren a cosas, son las representaciones que refieren de manera inmediata a las cosas. Y si esa referencia se produce por medio de una sensación, entonces hablaremos de intuición empírica. Simplemente es un caso particular de la definición general de intuición empírica. Perdón, de representación empírica. Es un caso particular, igual que antes hemos hablado de la concepción empírica de la Casa Roja. Por la propia definición que hemos planteado, toda representación empírica tiene que referir a una intuición empírica, ya que las representaciones siempre que refieren a cosas, y las representaciones empíricas refieren a cosas por medio de sensación, entendemos que tienen que pasar por medio, tienen que estar mediadas por una intuición empírica, ya que las intuiciones son esas representaciones que refieren de manera inmediata. Por lo tanto, cualquier representación empírica tiene que acudir a una intuición empírica para poder referirse a las cosas. Otro lema que podemos establecer es que, al ser el morfé la condición de posibilidad de la intuición sensible en general, cualquier intuición empírica, o sea, cualquier intuición sensible que refiera a una cosa por medio de sensación, también tiene que cumplir las condiciones del morfé, esas condiciones de posibilidad del morfé, ya que es un caso particular del caso más general de la intuición sensible. Y muchos de ustedes se pueden preguntar, bueno, si la intuición sensible puede ser empírica, ¿existe de alguna manera o podemos plantear una intuición sensible que sea pura? Es decir, una intuición sensible que refiera a las cosas sin acudir a ninguna sensación. Esto de la intuición pura ahora mismo es complicado de exponer, voy a tener que pedirles algo de paciencia, lo veremos más adelante. Necesitamos más herramientas, aunque en un par de vídeos sí que podremos al menos elucidar o plantear como que esto de la intuición pura no es tan descabellado como puede parecer a estas alturas, ya que se entiende que si queremos referirnos a esas cosas, a esos objetos de la experiencia, entonces necesitamos, o parece que necesitemos, esa sensación, esa materia, ya sea un color, ya sea un grado de presión que nosotros sintamos por medio del tacto, y entonces la ausencia de esta materia ahora mismo, o de esa sensación ahora mismo, puede parecer un poco complicada de vislumbrar, pero necesitamos algo más de análisis. Bien, vayamos a definir exactamente cómo vamos a denominar a esas cosas de la intuición sensible. Defino apariencias como cosas indeterminadas a las que refiero una intuición sensible. Indeterminadas porque de momento tampoco estamos hablando de cosas demasiado específicas, simplemente estamos hablando de esa información que nos llega a través de la sensibilidad y que, por lo tanto, al tener la noción de intuición empírica, de intuición que acude a esa materia, que acude a esa sensación para referirse a las cosas, esa cosa a la que esa sensación se va a referir, a que esa intuición empírica por medio de sensación se va a referir, es lo que denominaremos apariencias. Por lo tanto, siempre que una intuición empírica refiera a alguna cosa, va a ser eso lo que denominaremos apariencia. Por lo tanto, ya podemos establecer siguiendo de manera lógica con todos los lemas que hemos planteado hasta ahora, que toda representación empírica, al referirse a las cosas por medio de una sensación, va a referirse a las apariencias, ya que pues, es simplemente lo que significa que una representación se refiera a las cosas por medio de sensación, significa que se refiere a esas apariencias, porque hemos definido apariencias como esas cosas a las que refiere esas cosas indeterminadas todavía a las que refiere una intuición empírica. Y también podemos concluir que el morfé, esa condición de posibilidad de una intuición sensible, al ser también condición de posibilidad de una intuición empírica, porque una intuición empírica es una intuición sensible, el morfé es condición de posibilidad de las apariencias. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué tiene que ser el morfé condición de posibilidad de las apariencias? Pues porque las apariencias son cosas a las que refiere una intuición empírica. Entonces,
cada vez que nos refiramos a una apariencia por medio de una intuición empírica, vamos a tener que presuponer el morfé. Por lo tanto, siempre que nos refiramos a una apariencia, el morfé tiene que estar presente para que esa intuición que nos permite referirnos a las apariencias sea posible. Y aquí muchos de ustedes se pueden hacer la siguiente pregunta. Ya bueno, puede ser que nuestra intuición sensible, esas intuiciones empíricas, siempre tengan que presuponer ese morfé que todavía no hemos desarrollado para referirse a las apariencias, para referirse a esas cosas de una intuición empírica. Pero nada me garantiza que esas apariencias en sí mismas, como cosas en sí, no como cosas a las que me refiero yo por medio de la intuición empírica, sino que esas apariencias como cosas en sí realmente no presupongan el morfé. El morfé no es más que la condición de posibilidad de la intuición sensible. Pero ¿por qué tiene que ser también la condición de posibilidad de las apariencias? Nada me garantiza que eso sea así. Y en ese caso, lo que se está planteando aquí es precisamente lo que hemos discutido en el último vídeo de las nociones preliminares, cuando empezamos a hablar del idealismo trascendental y de la noción de completitud. Es totalmente cierto que, tal y como lo hemos planteado en esta descripción, no estamos diciendo que las apariencias en sí mismas, esas cosas en sí mismas, tengan que presuponer el morfé. Lo único que estamos diciendo es que cada vez que yo me refiera a las cosas, voy a presuponer el morfé. Y esto no es más que una elucidación o que un caso particular de este idealismo trascendental. Realmente, yo, como sujeto trascendental, me refiero a las cosas por medio de mis representaciones. Y mis representaciones pueden venir preconfiguradas de una determinada manera. Pueden venir con ese morfé que más adelante desarrollaremos y que de alguna manera está configurado ya para que yo siempre que me refiera a una apariencia, me refiera por medio de ese morfé. Entonces, sí, es cierto, no sabemos cómo son las cosas en sí, pero sí sabemos con certeza apodíctica, de ahí nuestra noción de completitud, de que todas mis representaciones vienen de esas facultades trascendentales y que todas las condiciones de posibilidad de esas representaciones se convierten en las condiciones de posibilidad de mis cogniciones. Yo siempre que pretenda referirme a una apariencia, siempre que pretenda aprender algo de una apariencia, aprender algo de esa información que me llega a través de la sensibilidad, tengo que presuponer el morfé. Y esto es, como digo, un caso particular de este idealismo trascendental. No planteamos que las cosas en sí tengan que presuponer el morfé, sino que siempre que yo me refiera a una cosa, siempre que me refiera a una cosa que me venga dada por la sensibilidad, siempre que me refiera a una apariencia, voy a tener que presuponer esas condiciones formales, esas condiciones de posibilidad. En este caso, lo que hemos introducido de momento, aunque sea in abstracto, sin especificar cuál es, sería ese morfé. Y, por supuesto, toda pregunta sobre cómo son las apariencias como cosas en sí, si las apariencias realmente son esas cosas en sí, o si las apariencias tal y como las entendemos por medio de nuestro morfé, por medio de nuestra intuición sensible, son cosas en sí, es completamente indecidible en nuestro sistema de filosofía trascendental, ya que la filosofía trascendental no estudia las cosas en sí. La filosofía trascendental estudia nuestras condiciones de posibilidad para conocer las cosas, para conocer los objetos. Por lo tanto, este resultado que hemos sacado hasta ahora, aunque es totalmente preliminar, nos está advirtiendo que vamos a tener que enfrentarnos a ese morfé de una manera estrictamente subjetiva en términos de sujeto trascendental, de cuáles son esas condiciones subjetivas que tengo que presuponer sí o sí que son condiciones necesarias de cualquier cognición objetiva. Y entonces es con esta pretensión, con esta premisa filosófica que tenemos que enfrentarnos a la búsqueda de ese morfé que vamos a presentar más adelante. Así que, como decimos, el siguiente paso a resolver es si la intuición sensible tiene alguna condición de posibilidad, o a lo mejor esas condiciones de posibilidad son el conjunto vacío y todo es materia contingente. Pero lo que toca preguntarse ahora es, ¿tiene la intuición sensible alguna condición de posibilidad? O, entendiéndolo en la
en el vocabulario que hemos desarrollado en este vídeo, existe algún morfé de la intuición sensible, y eso es lo que toca desarrollar a partir de ahora.